y observar y hacer observar, en lo que de mí dependa, fielmente la Constitución de la Nación. La Constitución dice que todos somos iguales ante la ley. Por infame, traidor a la patria en los términos del artículo 36 de la Constitución Nacional. Es nada más ni nada menos que cumplir con la Constitución argentina. La Constitución es la ley que nos transforma en una nación. Solamente hago un contralor presupuestario, como dice la propia Constitución. De las muchas normas que hay en mi nación, la más importante es la Constitución. Buenas tardes a todos. Estamos, como siempre, en este ciclo llamado La Constitución Toma Mate. La idea de este ciclo es ni más ni menos que conozcas la Constitución. Que sepas cuáles son tus derechos, cuáles son tus obligaciones, qué deberes tenemos como ciudadanos. Estamos iniciando el capítulo 3, que son las disposiciones comunes de los diputados y los senadores. Es decir, estamos con el Poder Legislativo, uno de los 3 poderes del Estado, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Así que vamos a nuestro inicio del programa y directamente vamos artículo con artículo, como siempre lo hacemos en este ciclo, en la radio de Florencio Varela. Todas las personas deben respetar todos los derechos y la libertad. Ciudadanas, ciudadanos, sin ninguna distinción. Los derechos son humanos, los deberes también son. Si derecho tengo a la educación, debo esforzarme, sí, para ser mejor. Si derecho tengo a participar, todas las ideas debo respetar. Bien. Decíamos que estamos con el capítulo 3, estamos con las disposiciones comunes de ambas cámaras, diputados y senadores. Es decir, lo que nos vamos a estar metiendo ahora es de qué trabajan los senadores, cómo se organiza internamente, qué es una sesión, cómo se hace una sesión, cómo se prepara los senadores y los diputados de la Nación. Así que el artículo 63 son disposiciones comunes. ¿Por qué comunes? Porque si bien hay especificidades de los diputados y los senadores, a veces ocurre que obviamente tienen tareas distintas. Recordad siempre que los senadores representan a las provincias y los diputados representan a la Nación. Artículo 63 de nuestra Constitución dice: ambas cámaras se reunirán por sí mismas en sesiones ordinarias todos los años, desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre. Pueden también ser convocadas extraordinariamente por el presidente de la Nación o prorrogadas sus sesiones. Bien, acá te está diciendo varias cosas, un montón de cosas, muchas de ellas interesantes. Dice que ambas cámaras, diputados y senadores, se reunirán por sí mismas en sesiones ordinarias todos los años desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre. ¿Qué significa esto? Que en principio, los diputados y los senadores trabajan literalmente dicho, bueno, hay veces que no hay sesiones y demás, pero abre el Congreso, la primera sesión es el 1 de marzo. ¿Y qué pasa el 1 de marzo? Aparte de ser la primera sesión. Es una de las sesiones más importantes porque todos los 1 de marzo de cada año, el presidente de la Nación, es decir, miembro del Poder Ejecutivo, que es unipersonal, llega a la Cámara de Diputados a hacer su discurso inicial. ¿Qué importancia tiene ese discurso del presidente del 1 de marzo de cada año? Primero que hace la apertura de sesiones. Pero aparte recordad que la separación de poderes es que hay poderes de Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
y que tienen interrelación entre sí. El 1 de marzo es una de las interrelaciones que tiene el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo. ¿Por qué? Porque el presidente de la Nación visita a la otra casa de la cual él no forma parte, visita al Poder Legislativo y el 1 de marzo hace un discurso a sus diputados, a los diputados. ¿Qué dice allí en ese discurso con los diputados y los senadores presentes? ¿Qué hizo hasta ahora? Es decir, un balance de gestión. Recordá segundo programa que hablamos de cuál es el concepto de república. ¿Qué significa que algo sea una república? República es res pública, es decir, que haga público todo y cada una de las cosas que hace. El presidente tiene la obligación, el 1 de marzo, de acercarse a el Poder Legislativo y decir qué hizo hasta el momento. ¿Y qué espera de esos diputados para el año que viene? Es decir, va a hacer un balance de gestión, supongamos el 1 de marzo del año que viene, Alberto Fernández va a ir al Congreso y va a decir qué hizo en los últimos 3 años de gobierno y qué tiene planeado para su último año de gobierno. Recuerden que Alberto Fernández su mandato dura hasta el 10 de diciembre del año 2023. Entonces, lo que va a hacer es, el 1 de marzo, es decir, ¿qué espera de esos diputados? Entonces le dice, mire, el Poder Ejecutivo le gustaría, porque no tiene injerencia sobre él, pero le gustaría que los diputados aprueben esto, aprueben lo otro, aprueben lo otro, aprueben lo otro. Entonces, ese es el discurso inicial. Después dice el artículo 63 que pueden también ser convocadas extraordinarias. ¿Qué quiere decir? Que si entre el 30 de noviembre y el 1 de marzo sucede algo en el país o le parece al presidente de la Nación que debe convocar a los diputados y senadores extraordinariamente para hablar de un proyecto de ley en particular, convoca a lo que se llama sesiones extraordinarias, porque no son ordinarias, son otras, convoca a sesiones extraordinarias y de esa manera lo que hace es hacerlos trabajar, digamos, fuera del periodo de las sesiones ordinarias. La otra opción, dice el 63, son prórrogas. En general, todos los años se hace una prórroga de sesiones. ¿Qué es una prórroga? Significa que el 30 de noviembre los diputados o los senadores no discutieron todas las leyes que querían y se quedaron en el tintero con algunas de ellas. Bueno, prorroga las sesiones. ¿Qué quiere decir? Que va a aumentar la cantidad de sesiones después del 30 de noviembre porque necesitan cerrar algunos temas que antes no habían sido cerrados, ¿no? Entonces, bueno, se prorroga, se hace más sesiones de las que corresponden. Esto entonces habla del artículo 63. 3 tipos de sesiones. Sesiones ordinarias, extraordinarias y prórroga. Y te voy a hablar de una sesión también distinta, que es la sesión que no habla la Constitución, pero que es la sesión preparatoria. Es decir, la sesión preparatoria es aquella que se juntan antes de la primera sesión. ¿Para qué? Para elegir a sus presidentes, es decir, el presidente de la Cámara de Diputados, para elegir al vicepresidente de la Cámara de Diputados, para elegir las comisiones, quiénes son los presidentes de cada una de las comisiones, para repensar el reglamento. Son sesiones preparatorias antes de la sesión ordinaria. Artículo 64 de la Constitución. Cada Cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez. Bien. Voy por partes. Dice la primera parte, cada Cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a la validez. Este es un temazo que adquirió importancia en algunos años en particular. ¿Por qué? ¿Qué te está diciendo este artículo 64? Que un candidato, un partido político presenta a sus candidatos, ese candidato se convierte en precandidato, pasa las PASO, gana las PASO, gana las generales, y cuando va y dice yo soy el nuevo diputado, porque así lo dice la Cámara Nacional Electoral, la Cámara o de Diputados o de Senadores es juez último. ¿Qué quiere decir esto? Pasó todo esto y después le puede decir usted no entra a esta casa. ¿Por qué? Bueno, por algún tema obviamente en particular. Esto pasó. Fallo Patti, fallo Bussi. Eran 2 diputados
que habían ganado las elecciones, iban a entrar en la Cámara de Diputados, pero habían sido denunciados y acusados, y en algunos casos condenados por delitos de lesa humanidad. Entonces la Cámara le dice, usted no va a entrar acá, porque el artículo 64 de la Constitución dice, cada Cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de los miembros en cuanto a su validez. Viste que, no sé si te interesan estos temas del legislativo, pero seguramente habrás escuchado que los diputados y los senadores juran. Ese día, cuando juran, el presidente le presta juramento, el presidente de la Cámara le presta juramento de que va a entrar. Para eso, antes, tienen que haberse puesto de acuerdo todos los diputados y los senadores diciendo, bueno, este está en calidad, cumple con los requisitos para entrar a esta Cámara. ¿Qué dice la segunda parte del 64? Ninguna de ellas entrará en sesión sin la mayoría absoluta de los miembros. Palabrita clave es quórum. Es decir, ninguna Cámara, ni senadores, ni diputados, puede sesionar si no hay quórum. ¿Qué significa? Que el 50% más uno de los diputados y 50% más uno de los senadores son necesarios para que empiece la sesión. Vos sabés que hay muchas tradiciones en el Poder Legislativo. Una de ellas es la campanita. Por eso es que se suele decir que el presidente del vicepresidente de la Nación es presidente del Senado y es quien toca la campanita en el Senado. Es verdad, es quien toca la campanita en el Senado. ¿Qué es la campanita? Cuando llaman a los senadores o llaman a los diputados a la sesión. Por lo tanto, ¿cuál es la lógica? Toca la campana, los diputados empiezan a bajar al recinto, los senadores empiezan a bajar al recinto y el presidente tiene que contar, y si no hay quórum no empieza la sesión. Es decir, si no está más del 50% de los diputados, o en el caso de la Cámara de Senadores, más del 50%, no hay quórum. Por eso te cuento una pequeña infidencia, que a veces los diputados no levantan la mano, no aprueban un proyecto, pero votan con su quórum, o sea, dan el quórum para que el tema se pueda tratar. A ver si me entendés. Popularmente antes se decía, hay diputados que votan con la mano y otras que votan con la cola. ¿Por qué? Porque sentarse a la sesión significa dar quórum. Ahora ya no es, porque antes el quórum se da con sentándose. Los silloncitos de los diputados y los senadores, vos sabés que tienen, cuando los diputados se sientan, se baja un poquito. ¿Por qué se baja? Porque esa bajada de esa butaca es la que daba el presidente. Ahora ya cambió las cosas por un caso terrible que pasó en la República Argentina. Los más grandes recordarán, un diputrucho, un tipo que se sentó y así se aprobó la privatización de gas del Estado, y a partir del diputrucho los diputados hoy dan el quórum con su huella digital. Pero antes se daba con la cola, ¿sí? Por eso dice, hay algunos que votan con la mano, otras votan con la cola. Y seguimos con el 64. Entonces, cada Cámara es juez de las elecciones, ninguna de ellas sesionará si no tiene quórum, con el 50%, pero, un número menor podrá compeler a los miembros ausentes a que concurran a las sesiones en términos y bajo las penas de que cada Cámara establecerá. ¿Qué significa esto? Suponete que el bloque opositor o un bloque minoritario quiere y está totalmente convencido de que tiene que votarse una ley. Y las mayorías no se presentan, no quieren tratarlo. Entonces se pueden convidar y decir, bueno, nosotros vamos a hacer una sesión. Para eso tiene que tener quórum. Y lo más probable es que si no la convoca, la mayoría no tenga quórum. Entonces, ¿qué hacen? Hacen una sesión como si fuese una sesión, con taquígrafo, con todo lo que corresponde, pero compele, es decir, lo invita a las mayorías para que le den quórum para ese tema que a ellos les parece prioritario o fundamental, ¿sí? Muchas veces se hace esto. Esto es lo menos conocido, una de las cosas menos conocidas del Poder Legislativo, pero muchas veces los bloques más pequeños o las oposiciones se juntan para debatir determinado tema, aunque eso no tenga validez en cuanto a lo que se vote allí. Artículo 65, estamos con las disposiciones comunes. Ambas cámaras empiezan y concluyen sus sesiones simultáneamente. Esto está concomitante al artículo 63, que decíamos que empieza el 1 de marzo y termina el 30 de noviembre.
Ninguna de ellas, mientras que se hayan reunido, podrá suspender sus sesiones más de 3 días sin el consentimiento de otras. ¿Qué significa? Que también se controlan mutuamente entre ellas. Ninguna de ellas, mientras se hayan reunidas, podrán suspender sus sesiones más de 3 días sin que la otra le dé autorización, ¿sí? Son formas también de control interlegislativo. Artículo 66. Cada Cámara hará su reglamento y podrá con 2/3 de los votos corregir cualquiera de sus miembros por desorden o conducta en el ejercicio de sus funciones o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviviente a su incorporación y hasta excluirlo de su seno. Pero bastará la mayoría del 1 sobre la mitad de los presentes para decidir en las renuncias que voluntariamente hicieran a sus cargos. Bien, ¿qué es un reglamento de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores? Cada Cámara tiene su propio reglamento, que es cuándo tiene que sesionar, qué días en algunos casos, cuánto puede hablar cada diputado, qué pasa si algún diputado le habla personalmente a otro, cómo se elige al presidente de la Cámara. Hay un montón de proyectos, son proyectos de resolución, de declaración, y muchas veces ocurre, muchas, casi te dirían casi todas las sesiones, que un diputado le dice o acusa a otro o le dice algo personalmente a otro diputado. Entonces, el otro diputado que se sintió tocado porque lo acusó con nombre y apellido, le dice, bueno, yo quiero hacer una moción extraordinaria, una moción de orden reglamentaria, porque fui acusado de tal cosa. Entonces pido que esto que acaba de acusarme el diputado pase a la comisión de reglamento. ¿Qué significa esto? Que si yo cometí lo que dice el diputado, se me sancione a mí. Y si yo no hice eso, que se lo sancione al diputado por hacer alguna acusación falsa. Hemos visto y vamos a seguir viendo que los diputados tienen fueros, es decir, no pueden ir detenidos. Pero sí, la reglamentación interna puede hacer que los sancionen por alguna sesión o los sancionen por algún motivo. Recordarás que un diputado en plena pandemia que en plena sesión, bueno, estaba con una acompañante y le besó los pechos. Bueno, eso hizo que el cuerpo lo haya sancionado. Después terminó renunciando, pero ya lo estaban haciendo toda la acción para removerlo del cuerpo, pueden echarlo del cuerpo. Inclusive por alguna inhabilidad física, qué sé yo, si alguno, no sé, tiene un diputado que tiene Alzheimer avanzado y que no está en sus cabales, también el cuerpo puede removerlos. Es decir que cada Cámara tiene su propio reglamento, y te cuento una cosa que tampoco se habla mucho. Vos sabés que los diputados, la palabra parlamento viene de parlare, de hablar. Por lo tanto, ni los diputados ni los senadores en sus propios reglamentos dice que pueden leer, no pueden leer sus discursos, está prohibido. A veces los presidentes de la Cámara de Senadores o de Diputados les dicen, ¿no?, que no pueden leer. Entonces, el artículo 64 habla de la reglamentación. Y después ahí en esa reglamentación dice, bueno, si hay un presidente, cuántos vicepresidentes, vicepresidente primero, vicepresidente segundo, cómo van a estar presididas cada una de las comisiones. Es decir, esas son atribuciones que tiene el reglamento interno. Y por otro lado, en el seno de los propios cuerpos eligen a sus autoridades. Habrás visto, esto es medio de coyuntura, pero que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, renunció a la presidencia de la Cámara de Diputados. Entonces, la propia Cámara de Diputados tiene que elegir a un nuevo presidente. En este caso, eligió a la diputada Cecilia Moró como nueva presidenta de la Cámara de Diputados. El Senado hace lo mismo, si bien la presidenta o el presidente del Senado es el vicepresidente de la Nación, naturalmente, eligen a un vicepresidente primero, un vicepresidente segundo, un vicepresidente tercero, para que cuando las sesiones son muy largas se vayan sucediendo entre ellos en la presidencia del cuerpo. Bien, estamos con el 67.
Los senadores y diputados prestarán en el acto de su incorporación juramento de desempeñar debidamente el cargo y de obrar en toda conformidad a lo que prescribe la Constitución. ¿Qué es esto juramento? ¿Por qué tiene que jurar? Por esta Constitución. Es decir, tiene que respetar esta Constitución. Entonces, los partidos políticos primero son personerías jurídicas que tienen que respetar a la Constitución. Por lo menos tienen que decirlo, que así lo hacen. Digo esto porque hay partidos políticos que no les gusta mucho la Constitución y quieren cambiarla. Sin embargo, este es un temazo porque no podría en Argentina presentarse un partido político que diga que no está de acuerdo con la Constitución. Con lo cual es una paradoja o es un contrasentido, si se quiere, porque por un lado dice, tiene que respetar a la Constitución, ¿sí? Ahora, si un partido político quiere presentarse con el proyecto de modificar la Constitución porque no le gusta en lo más mínimo, igual tiene que decir, y después, si es diputado, tiene que jurar por la Constitución Nacional. Después habrás visto que los diputados inventan su propio juramento. Ay, ya cada vez más es medio un cambalache eso de juran por cualquier cosa, ¿no? Y hacen su propio juramento. Perdiendo en algunos casos la solemnidad que tiene que tener en ese caso. Artículo 68. Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador. Esto es lo famosamente y popularmente conocido como fueros. ¿Qué es un fuero? ¿Qué es un fuero? Un fuero tiene que ver con que si un diputado emite una opinión, no puede ser juzgado por ello. Es decir, en realidad tiene inmunidad de arresto, ¿no? Es decir, ningún diputado ni senador puede ir preso. Esto lo digo porque muchas veces ha habido diputados en otras épocas que decían alguna cosa en contra del presidente y entonces iban presos. Iban presos porque estaban en contra del presidente. Y la Constitución dice que ningún miembro puede ser acusado e interrogado judicialmente porque tiene fueros, inmunidad de arresto. Pero también nadie, por su opinión, puede ser interrogado ni juzgado, porque justamente para eso están. Están para parlare, para opinar, para pensar, ¿sí? Por más que digan lo que digan, pueden decir cualquier cosa, ¿sí? El fuero viene del latín, ¿no? Forum. Bien, entonces este tema de los fueros siempre gira en torno a discusiones, porque mucha gente dice, bueno, es diputado porque tiene fueros. Bueno, por supuesto que esto ha ido cambiando con el tiempo, porque, como te digo, el origen del fuero tiene que ver con que vos no seas juzgado por tus opiniones. A lo largo del tiempo, desgraciadamente, los fueros fueron utilizados por personas a solo efecto de no ir presas porque habían cometido un ilícito o un acto de corrupción. Es decir, que esto no es el sentido del fuero. El sentido del fuero es que no seas condenado o acusado por algo que vos pensás o por tu opinión, o que te persigan ideológicamente, ¿sí? Bueno, esos son un tipo de inmunidades legislativas, es decir, la posibilidad que tiene en este caso un diputado o un senador, de tener la total libertad de opinar porque sabe que no va a ir preso por su opinión y por sus comentarios. 69, artículo 69. Ningún senador o diputado desde el día de su elección hasta el de su cese puede ser arrestado, excepto el caso de ser sorprendido infraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante u otra aflictiva de la que se le dará cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que los juicios pasan por dos lados, ¿no? Te está diciendo que tiene inmunidad de arresto. Fueros, lo que te decía recién. Fueros, no puede ser arrestado de ninguna manera. Y vos me decís, ¿y si cometió un delito tampoco? Bueno, si cometió un delito y fue condenado por ello, lo que va a hacer el Poder Judicial es pedirle al Poder Legislativo que lo desaforen, es decir, le saquen el fuero. La Cámara, con el 2/3 de la Cámara,
tiene que decirle al Poder Judicial, miren, le acabamos de sacar los fueros, pueden detenerlo sin ningún problema. A ver si lo explico mejor esto. No es que un diputado o un senador no pueda ser juzgado. El diputado y el senador puede ser juzgado como cualquier ciudadano común. Comete un delito, es juzgado. Lo que no puede ser es detenido hasta tanto dura su mandato. Es decir, que va a ser juzgado. En general un juicio, especialmente si es un juicio penal, dura 7, 8 años, ¿sí? Por lo tanto, tiene que haber pasado 2 mandatos. ¿Qué está diciendo la justicia? ¿Qué está diciendo la Constitución? El diputado y el senador es como un ciudadano común, puede ser juzgado como un hijo de vecino. Lo que no puede ser es ir detenido, excepto que el juez le pida, por ejemplo, a la Cámara de Diputados, le dice, mire, acabamos de condenar a este diputado. Lo que queremos es que ustedes simplemente le saquen el fuero, así va preso. Bueno, esto puede ocurrir, y de hecho ha ocurrido. En el caso de Milagros Salas, por ejemplo, le han sacado el fuero de parlamentaria del Mercosur, o el caso de Devido, que le han sacado los fueros para poder ir detenido efectivamente. Si el cuerpo no dice que no le va a sacar fueros, bueno, efectivamente no va a ir detenido hasta tanto dure el mandato. Cuando termine el mandato, empezará a cumplir su condena. El artículo 69 dice, ningún senador o diputado desde el día de la elección hasta el de su cese puede ser arrestado, excepto, bueno, perdón, esto es el de recién. Hay un elemento también, es que en el caso de ser sorprendido infragante, es decir, un crimen, un delito que fue que lo cometió abiertamente y lo encontraron en el momento del delito, ahí sí puede ir preso. Artículo 70. Cuando se forme querella por escrito ante la justicia ordinaria contra cualquier senador o diputado, examinado el mérito del sumario de un juicio público, podrá cada Cámara, con 2/3 de los votos, suspender en sus funciones al acusado y ponerlo a disposición del juez competente para su juzgamiento. Esto es lo que te decía, desaforar. Puede existir 2 maneras. O que el propio diputado o senador dice, yo quiero perder mis fueros, por lo tanto, a mí júzguenme sin ningún problema, porque yo no me voy a amparar en los fueros para un delito penal, porque los fueros fueron hechos para otra cosa, para temas de opinión y no de corrupción. Entonces puede desaforarse o pedir el desafuero el propio diputado o senador, o el cuerpo, con 2/3, es decir, una mayoría especial, puede sacarle el fuero al diputado o al senador y entonces allí puede ir detenido. Artículo 71. Cada una de las cámaras puede hacer venir a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir explicaciones e informes que estime convenientes. En algunos tiempos esto ha sido muy común. ¿Qué es esto? Bueno, lo puede invitar, esto que te decía, las injerencias de un poder sobre otro. El 1 de marzo el presidente de la Nación va a ser uno de los discursos más importantes que hace un presidente de la Nación, que es la apertura de sesiones ordinarias. Es quizás uno de los discursos más importantes de un presidente. Pero a su vez, los diputados pueden decir, mire, terminó la pandemia, queremos tener acá a la ministra de Salud que nos cuente qué es lo que se hizo durante todo el tiempo de pandemia. O puede invitar, no sé, al ministro de Economía, decir, ahora acaba de asumir el nuevo ministro de Economía, y convidarlo a diputados y senadores diciendo, nosotros queremos explicaciones de cuál es su programa, qué es lo que va a hacer usted con la economía de nuestro país. Lo invita. En casos más exagerados, en un caso en donde se lo acusa de algo, se lo puede interpelar, se llama interpelación parlamentaria. Allí pueden invitar a un ministro y hacerle preguntas y en algunos casos acusaciones y pedirle al presidente de la Nación la renuncia de un ministro si sus explicaciones no fueron del todo satisfactorias. Es decir, acá entonces tanto los senadores como los diputados pueden llamar a un ministro en particular. Recordá que el jefe de gabinete de ministros, tiene la obligación de ir una vez por mes al Congreso. Esa es la relación directa, digamos. El jefe de gabinete de ministros es la cara visible del Poder Ejecutivo permanente adentro del Poder Legislativo.
73. Los eclesiásticos regulares no pueden ser miembros del Congreso, ni los gobernadores de provincia por las de su mando. ¿Qué quiere decir esto? Un gobernador no puede ser diputado. Incompatibilidad de cargos. Un cura no puede ser diputado. Lo impide, porque tiene que ver con la laicidad. Vos me dirás, yo conocí un diputado, el padre Farinello, que fue diputado nacional. Bueno, en el caso del padre Farinello, del cura Farinello, le pidió autorización a la curia para que momentáneamente le preste licencia como cura para justamente poder asumir por la incompatibilidad que prescribe el 73. Hoy la verdad que quedó un poquitito en desuso, ¿no? Porque ¿quién se opondría a que un eclesiástico sea un diputado o senador? Pero todavía sigue estando en esta Constitución, por lo tanto hay una incompatibilidad de cargos entre uno y otro. Y el último artículo del capítulo número 3, porque hasta ahora te hemos contado cómo se hace para ser senador, cómo se hace para ser diputado, y en este caso cuáles son las disposiciones comunes de ambas cámaras. A partir de la próxima semana lo que vamos a ver es cuáles son las atribuciones particulares de los diputados y las atribuciones particulares de los senadores. Dice, cuando vacase alguna plaza de senador por muerte, renuncia o causa, el gobierno que corresponde la vacante hace proceder inmediatamente a la elección de un nuevo miembro. Esto habíamos hablado la vez pasada también, que esto, cuando alguno queda una vacancia en una banca, tanto de senadores y diputados, se convocaba una nueva elección. Esto ya no se hace más. ¿Por qué? Porque cada provincia elige a diputados y a senadores titulares y a diputados y senadores suplentes. Por lo tanto, si un senador se muere, un diputado se muere, asume el que está primero en la lista por debajo de él. Pasó esta semana. Sergio Massa renuncia como presidente de la Cámara de Diputados y pide licencia como presidente de la Cámara de Diputados. Es decir, renuncia como presidente y pide licencia como diputado raso. Entonces, asume el que estaba como primer suplente en ese caso, como diputado. Y él, que hasta ahora era diputado y presidente de la Cámara de Diputados, va a ser ministro de Economía, de Agricultura y de Producción al mismo tiempo. Por eso llaman y dicen que es un superministro, ¿no? 3 ministerios a cargo de una sola persona. Y como un ministro, alguien del Poder Ejecutivo, no puede ser diputado porque hay incompatibilidad de cargos. Nadie, ni un juez puede ser diputado, ni un presidente puede ser diputado, ni un ministro puede ser diputado o senador, o un diputado puede ser al mismo tiempo senador. No puede tener más cargos, más de un cargo al mismo tiempo, porque hay incompatibilidad. Entonces, esta es la manera de funcionar, lo que hemos visto hasta ahora en este nuevo encuentro en la radio de Florencio Varela, que podés contactarla por Instagram, por Facebook, podés mandar, si te interesa, por WhatsApp al 11 68 98 75 92, hacer cualquier pregunta que creas y para el próximo encuentro podemos ir contestándolo. Entonces lo que vimos acá son las atribuciones de ambas cámaras. Fíjate que hemos estado hablando hoy de fueros, hemos estado hablando de cuánto duran las sesiones, de las sesiones ordinarias, extraordinarias, de las sesiones preparatorias, de cómo se puede aumentar la cantidad de sesiones, de que los senadores y los diputados son los jueces últimos de quienes ingresan a su Cámara, por lo tanto son ellos los que le dan el recibimiento. A pesar de que vos puedas ser elegido diputado, la Cámara te puede decir que no ingresas allí, y al mismo tiempo te puede echar si por algún tipo de inconducta y que el cuerpo considere que no es apto para estar en esa honorable Cámara de Senados o honorable Cámara de Diputados. Con esto terminamos este nuevo capítulo de la Constitución Toma Mate, para que vos, te tomes un mate con la Constitución y te des cuenta que la Constitución no es algo que te es ajeno. Las leyes, hoy estuvimos hablando tangencialmente de las leyes que le hacen estos diputados y senadores que vos votás. Por lo tanto, tienen que ver con vos y con la manera que tiene de organizarse estos dos órganos recontra interesante, que es uno de los 3 poderes del Estado. Nos vemos la semana que viene.